Historias extrañas de usuarios de Internet. Tengo un recuerdo difuso de muy niño, 4 años o menos quizás, vi un hombre sin cabeza hablándome, con las manos, en la sala, solo que yo recuerdo haber corrido al cuarto de mis hermanos, pero me cuentan que me encontraron mirando fijamente a una esquina de la sala. Tiempo después me enteré que cuando estaban escarbando para hacer los cimientos de la casa encontraron una especie de tumba familiar, un pasillo con cuerpos a los costados. Yo tengo también una historia que me pasó a mí en mi casa. Lo único que recuerdo fue que ese día fui al baño, pero antes de llegar vi en la puerta entre la sala y la cocina a una mujer vestida de blanco y con cabello negro y largo. Esta mujer tenía un gran parecido con la Llorona. Cuando la vi me dio un gran escalofrío en todo mi cuerpo que me impidió ir al baño, y cuando mi mamá se enteró me comenzó a decir ve al baño, pero el escalofrío me impidió ir al baño. En ese tiempo yo tenía 9 años. Eso me ocurrió en el 2016 y actualmente a mis 15 años no me ha vuelto a pasar nada similar. Yo soy de un pueblito del sur de Veracruz y cuando era niño se escuchaba que la gente contaba mucho sobre una mujer vestida de rojo que se veía en el campo, siempre se veía que flotaba, y algunos la veían como en medio de llamas como si estuviera quemándose, pero el fuego no le hacía nada. Ahora ya hace rato que no vivo ahí, así que no sé cómo esté el asunto por estos días. Pero eso era de lo más popular por los 90 en aquellos rumbos. A inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño, aunque fue muy extraño. De una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación, vi como alguien, o algo, entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar. Las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No es la Llorona. Afortunadamente 2 días después del susto había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas. Acá donde vivo, uno de los tantos pueblitos de Teotihuacán, de vez en cuando pasa en la madrugada un caballo galopando. ¿Y qué persona sacaría a su caballo a galopar a esa hora? Algunos dicen que es el jinete de la muerte y que pasa cuando se va a morir algún vecino del pueblito. No sé qué tan real sea eso, pero pues es uno de tantos mitos como el guerrero azteca de la zona arqueológica, una chava que se aparece en la orilla de la carretera, las brujas, que de estas sí creo. Cuando me case, nos mudamos a un departamento. Pensamos que era muy frío porque había pocos muebles y fue remodelado, solo había sala, comedor, refri, estufa y la recámara. Poco a poco metimos más muebles, pero seguía siendo frío. Escuchábamos crujidos, pensamos era tubería. Al poco tiempo comenzábamos a escuchar golpes en algunas puertas. Decidíamos no hacer mucho caso. Después sentíamos la presencia de alguien, trajimos a un padre a bendecir el departamento, pero no fue suficiente. Al poco tiempo mi esposa y yo comenzábamos a pelear sin razón, se movían cosas, muy leve, algún libro, un traste en el fregadero, seguían golpeando en la puerta. Hasta que lo comentamos con la mamá de mi esposa, vinieron a hacer limpias, digamos más fuertes que la del padre, hasta que paró todo. Tuvimos que dejar en un baño que quedó como bodega una Biblia abierta y una cruz por fácil 3 años. A la fecha todo cambió, no hemos vuelto a tener ningún problema de ese tipo. Una vez íbamos, con la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, en mi coche, hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que sepan, saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde, como las 9 de la noche y ya estaba algo oscuro.
Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en sus asuntos. Entonces escuché una voz femenina que gritó no, y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté, ¿no qué? Y ella me respondió con una cara de asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la verdad nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado no. Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad platicamos un poco entre nosotros, y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía y así quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo en clases y me comienza a contar algo, que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña, y le preguntó a mi novia la mañana del día que me estaba contando que si era mi hija o que quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. Mi padre junto con sus amigos y familiares, en su mayoría hombres, realizan cada año caminatas a pie desde el Ajusco hasta la iglesia de Chalma en el Estado de México. Primero un camión nos deja en el Ajusco por un lado donde ya casi no hay carretera y emprendemos la caminata por ahí de las 8 de la noche para luego casi hasta las 12 poder descansar en unas cabañas más adentro, en el cerro, y la mañana siguiente seguir. Cuando tenía 10 años me invitó mi padre y yo acepté. Ya caminando, mucho antes de llegar a las cabañas, nos encontrábamos en una parte plana del cerro. Casi no había árboles alrededor, pero con la luz de la luna se lograba ver perfectamente la silueta del lado de los cerros, y donde en esas partes solo había árboles. Al seguir aún más, a lo lejos veo 2 bolas de fuego en la ladera del cerro, subiendo y bajando como la distancia del tamaño de los pinos y árboles de ahí, mientras su luz se hacía algo fuerte y débil. Al percatarnos de esto, todos los demás empezaron a chiflar para alertar a los que iban más adelante y detrás de nosotros, que en ese momento eran como 25 personas. Los que llevaban cohetes como palomas que por alguna razón las traían, lanzaron una que otra para asustarlas. Mi padre simplemente me dio la mano fuerte y seguimos hasta perderlas de vista. Es la única vez que he vivido algo de ese estilo y en lo único que creo, brujas o lo que sea que haya sido eso. Cerebre. Solía aparecerse una especie de sombra viviente en mi cuarto, un tipo bastante alto con gabardina y sombrero. Sus facciones era imposible verlas en medio de la oscuridad. Al principio me daba miedo, después me acostumbré. Jamás me hizo daño, él solo observaba de pie cerca de mi cama. Hice de todo para que se fuera. Otras veces era sumamente común oír que arrastraban algo en el techo de la casa como cadenas. Era ya algo tan común que en lugar de sentir miedo sentía curiosidad ya. Una noche, 3 o 4 de la mañana, al oír los ruidos subí a la azotea machete en mano. No había nada. Regresé a dormir. Noches después los ruidos regresaron. Nunca supimos qué provocaba esos ruidos ni qué era esa sombra, ya que mis hermanos llegaron a verla también. Soy de Mexicali, Baja California, México. Fui al concierto a Tijuana, que está a 1 hora y media de distancia, y el camino es pasar por La Rumorosa. Googleenlo los que no sepan dónde es. Ya acabando el concierto pues teníamos que regresar, pues mis compañeros de viaje y yo teníamos trabajos temprano en Mexicali y pues la opción era irse ya bien entrada la madrugada para camino a Mexicali. Pues ya nos íbamos y mi amiga Kenia, que venía de copiloto, pues ponía la música y platicábamos. Ya como a las 2:30 am veníamos bajando a La Rumorosa. Ahí va lo extraño. Como antes del segundo descanso del camino al descenso a La Rumorosa, venía con las luces altas y desde una distancia vi por el lado derecho en la orilla de la carretera a una mujer, de edad promedio a los 25 o 30 años, vestida de chamarra Levi's, blusa blanca y pantalón negro, tenía cabello rojizo castaño, estaba arrodillada con las manos en las piernas como si estuviera rezando, y viendo enfrente me percaté que no había un carro cerca. Aparte estaba ella antes del descanso y yo cuando la vi dije: "A cabrón, viste a la morra ahí en la orilla rezando", y mi amiga Kenia: "¿Qué?". Yo no vi nada y yo: "No mames, tengo las luces altas, obvio se iba a ver", y mi amiga: "Güey, estás loco,
Yo no vi nada y yo con una risa nerviosa llorando dije no mams jaja. En todo el camino haciendo análisis y pensando en eso, hasta llegar a mi casa y no podía dormir pensando si esa persona era real o no. Bueno, aquí mi breve resumen de que lo que me pasó a finales de septiembre de este año, dicen que es muy misterioso y enigmático esos caminos de la Rumorosa en Baja California.